Hospital Centro de Andalucía. Hoy estamos excepcionalmente acompañados y acompañadas por una compañera que, bueno, siempre está cuando se le reclama y siempre para aportar cosas excepcionales dentro de su profesión y no solo dentro de su profesión. Nosotros estamos muy contentos, Pablo y yo, de contar hoy con nuestra excepcional compañera Eva, que bueno, hoy nos va a aportar seguro muchísima luz en torno al mundo de la psicología. Y aprovecho para dar también la bienvenida a Pablo. Muchas gracias y bienvenidos a todos aquí a Salud Sonora, un día más. Y por supuesto nos hacía falta tener presencia de la unidad de psicología de este hospital aquí. También mencionar que los anteriores especialistas que habían venido a visitarnos hicieron menciones también a estos temas. Entonces, bueno, bienvenida Eva, ¿qué tal estás? Buenas, compañero, muchas gracias por esta bienvenida. Para eso estamos. Encantada de poder contar en cada preciso momento cuando se reclama, ¿no?, a la psicología que tan importante, ¿no?, en general en nuestra vida y en este contexto hospitalario. Y más hoy en día, ¿verdad, Eva? Cuando hablamos de la salud, que siempre para todos, yo creo que todo el mundo tiene claro que es lo más importante. La salud está ahí en la cima y siempre tenemos personas o siempre tenemos parcelas que son de especial relevancia o por lo menos de especial consideración a la hora de tratar el tema de la salud, y aquí tenemos la inmensa suerte de contar con la Eva Sotomayor, nuestra psicóloga, de la que nuestros pacientes hablan verdaderas maravillas, además los compañeros también, y vamos a empezar a hablar de eso de la psicología, que todo el mundo tenemos un psicólogo en nuestro interior, pero seguro que hacemos muchas cosas mal. Sí. Así que vamos a aprender qué es eso de la psicología para empezar. Sí, eso sí, así es. Como bien dice, digamos que llegar a adquirir ese bienestar deseado en nuestra vida no siempre pasa porque uno crea que está lo suficientemente preparado. Y ahí está un poco esa necesidad en el pedir ayuda que tanto se insiste. Y se me viene un poco a la cabeza, después de todo lo que vino después de la pandemia, que estuvimos como con una gran sacudida y en muchos casos de una manera muy severa en diferentes poblaciones, y ahí nos pudimos dar cuenta de lo importante que es ese trabajo de grupo, ¿no?, en el que tender esa mano para de alguna manera u otra poder resolver aquello que nos esté dañando en un preciso momento. Se habla mucho de la pandemia en cuanto a los efectos en salud mental, pero también empezó a surgir como una serie de amenazas para la psicología en cuanto a lanzar ese tipo de mensajes muy tiranos, ¿no?, al hacer entender a la gente que todo va a salir bien, que si tú puedes, quieres, todo se puede conseguir, y eso supuso y está suponiendo para la psicología un importante daño. Porque claro, es muy importante, o incluso puedo valorarlo hasta de positivo, de nutritivo, emocional y psicológicamente hablando, el intentar insuflar energía a los pacientes para intentar enfrentarse a las situaciones que vayan surgiendo, pero eso es muy diferente a intentar construir obligatoriamente héroes. La palabra héroe creo que es muy tirana, y yo creo que si desde la psicología se ponen los puntos sobre las IES, es muy interesante porque eso me entiendo que puede suponer más de positivo que intentar construir héroes a la fuerza. Exactamente, eso es lo que se pretende conseguir en esta era tan positiva, pero realmente luego la realidad de cada uno de nosotros es bien distinta y no sirve en muchos casos el que nos ofrezcan como esa versión, ¿no?, de yo si hago esto pues voy a conseguir tal cosa. A veces no es tanto así. Y es donde entra lo que yo llamo como la buena psicología, que a veces es un poquito compleja en la intervención y de alcanzarla, pero realmente es la que nos ayuda a poder dar respuesta en ese momento presente de cara a resolver lo que nos pase, pero también que nos sirva más a largo plazo, en cualquier otra circunstancia similar en la que yo me pudiera encontrar. Por supuesto. La palabra frustración en este ámbito genera muchísimo dolor, ¿verdad, Pablo? Totalmente, y sobre todo en lo que es el corto plazo. Hay que hacer una distinción, lo que acaba de decir Eva, a mi parecer también, que tendemos igual a solucionar con muchísima brevedad y muchísimo ímpetu, ¿no?, los problemas del día a día, y eso nos puede generar muchas veces ansiedad o ciertos problemas, ¿no?, que a largo plazo pues obviamente afectan mucho a nuestra salud. Eva,
quiero hacerte una pregunta, también desde el principio se la hacemos a todos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a ti te hizo ser psicóloga? Bueno, eso es algo que creo que he ido un poquito conociendo con el paso del tiempo, con la propia experiencia en esta profesión. Digamos que yo no empecé a formarme, a querer ser psicóloga por ninguna circunstancia en particular, ni por una situación sobrevenida que me pusiera un poquito en el camino. Yo creo, y esto es algo como digo, que lo he ido conociendo porque siempre he ido conectando mucho con el otro, ¿no? Con el dolor ajeno, con el sufrimiento, ¿no? del otro. Y eso ha hecho que con el paso del tiempo verdaderamente me haya dado cuenta de que así ha sido. Y a día de hoy es algo que con el paso del tiempo todavía valora mucho más como habilidad terapéutica esencial a la hora de poder llegar a la otra persona y en servirle de ayuda. Porque si en esta profesión no conectamos con ese dolor humano, pues muy difícilmente vamos a poder llegar a conectar, a crear ese vínculo terapéutico importante. Si no nos ponemos en el lugar del otro, es muy difícil, ¿no? Poder llegar a conectar con esa persona. A nivel vocacional está muy ligado también con el tema de trabajo social que tú desempeñas, ¿verdad? Los trabajadores y las trabajadoras sociales no sabemos funcionar sin tener el satélite de la psicología siempre, constantemente, desde el punto de vista de que nos orienta a la hora de comprender y entender el funcionamiento humano, desde el punto de vista de las emociones, de las reacciones sociales que tenemos ante nuestro ambiente, reacciones ambientales. Influye en todo, porque desde mi punto de vista también a nivel profesional, nosotros en el marketing estudiamos mucho también lo que es la psicología del consumidor, ¿no? Que es digamos, el comportamiento humano que tenemos al hacer una compra, al pasar por ciertos sitios, todo esto. Por eso creo que la psicología está muy implícita en todo lo que desarrollamos en el día a día. También, Eva, teníamos una pregunta. Trabajas en un hospital, ¿no? Que no es típica clínica de consultas de psicología. ¿Cómo llevas este estrés de trabajar en un hospital? ¿Qué tipo de pacientes? ¿Hay significativas diferencias entre pacientes que acuden a un hospital por una problemática concreta o a otros espacios en los que sea una manera un poco más individualizada, tranquila, ¿no? Entiendo. Pues esto que estamos hablando sí que fue como una decisión más personal. Si fue algo más decidido, si fue algo más elegido, el poder dedicarme a este campo de intervención de la psicología. La psicología es muy amplia y no solamente está esta parte clínica o sanitaria, pero esta sí fue, ¿no?, particularmente elegida por mí y me remonto a los años de carrera de formación donde tú ya vas eligiendo ese itinerario más clínico. Siempre he ido como de la mano de la vulnerabilidad de las personas más allá de que existan trastornos mentales o no. Y aquí sí que tengo como, ese recorrido, habiendo trabajado con personas con adicciones, patología dual, menores con trastornos de conducta, en tutela por la administración. Me dediqué los últimos 5 años a trabajar con personas refugiadas que solicitaban asilo aquí en nuestro país. Y ahora la vulnerabilidad de las personas que os hablo, ¿no? Y la idea de conectar con ese malestar más allá de lo que le ocurra a la persona. Exacto. Esa sí fue mi visión que quise tener. Y justamente el integrar la psicología en el bienestar de la persona, siempre he creído que qué mejor contexto, ¿no?, que ese contexto hospitalario, que es a donde la mayoría de la gente va. Totalmente. Ante la idea de estoy enfermo, necesito ayuda. Sí. Cuando entendemos que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, nos damos cuenta que hay otras variables implicadas en el propio bienestar de la persona. Y ahí es donde entra la psicología. En este contexto hospitalario no solamente atendemos a las sesiones programadas de psicoterapia, en las que la gente acude, ¿no?, a través de su cita previa y se hace ese trabajo coordinado con psiquiatría en este caso y con psicología, sino que vamos un poquito teniendo esa otra misión de ir de una forma más transversal, ¿no? Y no solamente en el despacho, en el espacio de terapia, sino en acudir a la necesidad que le pudiera detectar en cualquier paciente. Pacientes ingresados que necesiten ese acompañamiento, esa atención, no solamente a la persona, sino al familiar que venga a su cuidado. Pacientes ingresados con psicopatología que necesiten cualquier supervisión, pues ahí también acompañamos en esa interconsulta.
luego surgen procesos de enfermedad donde no solamente Claro. hay un daño físico y biológico, ¿no? Nosotros nos alejamos de esa visión biomédica, porque vamos entendiendo que a la persona hay que entenderla como un todo, ¿no? Exacto. Y hacemos esa parte más integral, ¿no? De Exacto. psicología, medicina, trabajo social Mm. y todas las intervenciones ¿no? que se deban de actuar en base a las necesidades. Es importante todo lo que estás diciendo, la integralidad, la capacidad de concebir de manera integral al paciente. Hay una palabra que has dicho antes que me encanta, que creo que es la que fundamenta cualquier profesión o cualquier ejercicio dentro de nuestro hospital, que es vulnerabilidad. Porque enmascara muchísimas situaciones. Lo sabes mucho mejor que yo. Muchas veces detectamos un problema que termina no siendo tal y el problema está debajo de eso. Es decir, la dicotomía entre las problemáticas sentidas y no sentidas, dificultades sentidas y no sentidas, que a fin de cuentas son las que nos van desestabilizando. Y esa vulnerabilidad muchas veces es la que sirve de desorientación, la que nos mueve la brújula. Entonces, descríbenos ese trabajo porque es un trabajo verdaderamente bonito, ver llegar a una persona con una angustia orientada a un punto y realizar un camino con esa persona hasta llegar a ver la luz. Claro, eso que cuenta realmente la satisfacción final, ¿no? De ese trabajo, digámoslo así, bien hecho con esa persona. Realmente para conseguir eso hay que trabajar con la persona, trabajarse también a sí mismo, ¿no? Y creer en la capacidad de esa persona más allá de lo que se ve. ¿No? Tenemos que ir más allá del síntoma, ¿no? Exacto. Objetivo. Luego hay otros signos que se van detectando con la propia persona. Eso es lo que decía al principio, ¿no? Esa capacidad de valorar esta habilidad terapéutica es esencial. Y cuando ponemos la mirada más allá de lo que se ve, ahí podemos, ¿no? Conectar con la persona de otra forma. Cierto. El vínculo terapéutico dentro de esa vulnerabilidad es fundamental. Si no conseguimos eso con la persona, es muy difícil, ¿no? Que se pueda ir dando esa oportunidad de continuar cuidándose. Y eso se trabaja mucho en psicología. Y cuando planteamos aquí la pregunta de cómo integramos la psicología en este contexto hospitalario, una de las cosas que se tiende a cuidar mucho de la psicología es justamente esa conexión y ese vínculo, porque estamos enfrente de una persona que posiblemente haya mucho más allá de lo que se ve. Exacto. Y llegar ahí es un proceso, es un estar preparado, es un estar cuidarse, pero también hacerle ver a la persona todo ese sufrimiento latente que en un principio ella tampoco cuenta. Porque es muy difícil, es muy duro entenderse a uno mismo, es muy complicado, la inteligencia emocional, que siempre nos venden. Oye, muchas veces, Pablo, que nos pasan cosas y decimos, no me aguanto ni yo, pero no sé por qué. Por hablar así un poco más de manera llana. Y suma a lo que nos referimos, esa capacidad de que un profesional me lleve de la mano y me vaya llevando por el lugar correcto. Y no solo también que nos lleve de la mano, porque hablamos de personas que ya tienen algún tipo de problemática, pero Eva, hablamos mucho también en este hospital del tema de la prevención, ¿no? ¿Qué consejos le podemos dar a aquellas personas para prevenir un poco estas situaciones y bueno, que tengan una buena salud mental, ¿no? Que estén a gusto consigo mismos? ¿Te aplicas tú también alguno de tus consejos en el día a día para tener bien cuidada tu salud mental? A lo último, la respuesta es claro que sí. Esa es la ventaja de poder dedicarme a ello, a lo que conozco, a lo que sé que funciona, a lo que sé que a mí no me funciona, ¿no? Y el tener ese conocimiento, pues como a esa ventaja de aplicación personal. Pero a veces también, yo misma también fallo en lo que veo y detecto en las personas a las que atiendo, ¿no? En los mismos pacientes. Y eso no deja de también enseñarte mucho en cuanto a cómo poder corregir eso para poder llegar a esa persona, ya que tú te has servido un poco de conejilla de investigación. Pero sí es verdad que lo que estamos hablando, ¿no? Cómo ese cuidado de la salud mental no solamente pasa en este contexto hospitalario porque la persona cuente con un desorden emocional, con un trastorno emocional de manual, ¿no? Diagnóstico, sino que luego está esa otra parte más que viene desde la psicología de la salud, que interviene justamente en esa prevención. Y creo que desde la prevención todavía se pudiera ¿no? intervenir bastante más de la que no lo hacemos. Seguro que sí. Porque prevenir ya sabemos que tiende a ser ¿no? de no curación, ¿no? Sí. Lo que se previene es posible
que no pase, pero fundamentalmente no solamente en la edad adulta, sino en los niños y en los adolescentes. Sabemos que en psicología es más fácil educar y curar al niño que sanar a adultos. Exacto. Es más complejo por toda la historia de vida y en esa edad la prevención se hace pues, de vital importancia y debiéramos de insistir un poquito más en esa prevención de lo que creemos que si no trabajamos en el intervenismo no es posible que luego tienda a ocurrir en la edad adulta. Y eso lo sabes con la experiencia y lo sabes cuando recoges la historia del propio paciente, ¿no? Como ya empiezan a manifestarte que de yo haber sabido esto que me estás contando, hubiera actuado antes. Claro. ¿No? De yo saber contado que esto se denominaba de esta manera, yo podría haberlo resuelto antes. Y ahí te das cuenta de lo importante que es actuar en prevención. Es muy importante. Todo lo que estamos tratando creo que es de especial relevancia. Pero sobre todo porque estamos hablando de una manera de acercarnos a los pacientes. Todas las personas que han pasado por aquí, por el podcast hasta el día de hoy, concluyen de la misma manera que nosotros estamos intentando implementar una manera de acercarnos a nuestros pacientes que es, como hablabas antes, de manera integral, considerando todas las parcelas de la persona y sobre todo, como ha dicho Pablo, intentando adelantarnos, intentando ejercer esa labor de prevención. Y en la prevención está la infancia, que es lo que tú acabas de comentar. Me da hasta miedo, me da hasta susto plantear el asunto, pero estamos viendo cómo determinadas actitudes, determinados comportamientos se están haciendo fuertes en edades cada vez menores y yo no soy padre, pero se me antoja bastante complicado enfrentarme a algo similar a esto. Sí. No solamente el tema del suicidio, los trastornos de conducta graves, trastornos alimentarios. En suma, entiendo que serán distintas maneras de enfrentarse al cambio. ¿Cómo lo enfrentamos desde la psicología? Lo que plantea es una realidad que está a la orden del día y más cercana de lo que nos creemos. No somos padres, pero sabemos de una manera muy cercana el sufrimiento que pudiera estar teniendo cualquier niño, cualquier niña de edades infantiles y adolescencia. La adolescencia particularmente es una de las edades que a mí me apasiona mucho, porque si todavía conecto con el adulto, con esa persona tan vulnerable, necesitada de tanto acompañamiento y tanta ayuda, todavía se hace más especial el que debamos de estar ahí. Pero esto es una realidad que, como os digo, está siendo muy compleja y está siendo muy dura. Aquí nos vamos encontrando con padres, con madres que acuden desde esa desesperación, desde ese ya no saber qué más hacer, ¿no? Porque la realidad tampoco se les pone muy fácil, porque se sienten muy culpables, perdidos, ¿no? Con mucho miedo, atemorizados. Y a veces te vas dando cuenta de lo importante que es también trabajar con la familia, ¿no? El trabajar con niños, con adolescentes, inevitablemente supone trabajar también con su núcleo, con su sistema de familia. Esa es una pregunta, Eva, que me estaba surgiendo a mí ahora mismo. Cuando tenemos, por ejemplo, tienes un caso complicado en el que esté implicado un menor, ¿tu trabajo se focaliza en el menor o en sus padres dándole ciertos consejos para tutorizar a ese menor? ¿Dónde aplicas tú a nivel psicológico tu campo? Trabajar con población vulnerable, con niños o adolescentes, con menores de edad, pues implica hacer un trabajo también con los padres. A veces para corregir, modificar, a veces para potenciar, pero fundamentalmente iniciar, ¿no? Ese acompañamiento, ese apoyo, esa escucha, ese asesoramiento y ese hacerle ver que existen ayudas, ¿no? Para ya resolver lo que les pudiera pasar. Y se hace ese trabajo con el menor, pero también con la familia. Y a veces extendemos un poquito más el sistema, ¿no? Que trabajamos con el colegio, con el instituto, con su grupo de iguales, con la familia extensiva. Un niño, una niña, un adolescente necesita de ese acompañamiento seguro que a veces va más allá de la familia. ¿Sí? Sobre todo si hablamos de familia desestructurada, ¿no? Claro, porque es evidente que cuando la intervención desde el ámbito no solo de la psicología psicosocial, del ámbito tanto social como psicológico, cuando la intervención se ve motivada o desencadenada por una situación relativa menor,
obligatoriamente tenemos que trascender la individualidad y meter al núcleo familiar, al núcleo convivencial, al núcleo de iguales, todo ese tipo de elementos que van interactuando con esa arcilla que al final somos todos y todas y que vamos formándonos. Por eso, claro, como decía, es mucho más fácil. Yo, la psicología creo que no es ni mucho menos una profesión fácil, pero bueno, menos dificultoso trabajar con menores, con adolescentes o niños, que trabajar con adultos. Al final esa arcilla se ha endurecido y cuesta mucho, pero se puede conseguir. Siempre se puede conseguir. Y aún así es más difícil la intervención, porque el llegar a ellos, ¿no? El trabajar con ellos desde esa motivación necesaria, a veces a esa edad no se tiene esa madurez como para pedir este tipo de ayuda, ¿no? Y trabajar con ellos, ¿no? Conectar, hacerle ver que todo esto se hace por su bien y para su mejoría, pues cuesta también. A veces nos encontramos con situaciones que no hay ningún problema, y es un poco esos miedos de esa madre o ese padre que lo proyectan en ellos, y hay que un poco más intervenir si cabe con los padres y las madres, ¿no? Haciéndole ver que no hay ningún problema. Pues qué interesante, Eva, qué interesante, Pablo, qué conversación más agradable y más nutritiva. Creo que nos hacía falta. Sí, yo creo que nos vamos muy cortito. Sí, ha sido, tenemos que quedar, prometemos Eva 2. Queremos más. Así que te dejamos la palabra, por si quieres decir algo más antes de despedir este episodio. Bueno, yo desde luego que encantada de que podamos visibilizar todo lo que tiene que ver con la salud mental, y creo que en este contexto donde nos encontramos se debe de conocer todo lo que hacemos y se debe de dar pues este tipo de voz, ¿no? Para que aquí nos encuentren y se dejen ayudar, que a veces, ¿no? Debemos de salir de esa resistencia que inicialmente creíamos que no iba a ser posible la solución y nos encontramos en ella donde menos la esperábamos. Pues es cierto, nos quedamos con dos tareas fundamentales, ¿vale? La primera tarea, pedir ayuda, es importante, hay que pedir ayuda, y segunda, dejarnos ayudar. ¿Vale? Así que hasta aquí este capítulo, ¿verdad, Pablo? Como siempre, queridos oyentes, os recordamos que si queréis pedir cita con Eva en nuestra unidad de psicología, podéis hacerlo a través de nuestra página web www.amabecasalud.es o a través de nuestro teléfono 957-136-146. Muchas gracias a todos por escucharnos y estar aquí un día más acompañándonos en Salud Sonora, el podcast del Hospital Centro Andalucía.